Muy buenas tardes, estimados amigos, compañeros y compañeras de la Corporación Autónoma Regional de Nariño. Mi nombre es Jaime Rigoberto Ceballos Kenguán, soy el abogado sustanciador de la Oficina de Control Interno Disciplinario. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de algunos temas de importancia relacionados con el derecho disciplinario. En primer lugar, debo recordarles que el Código Disciplinario Único nos rige desde el 2002 con la ley 734, es decir, ya lleva 18 años. Esta normatividad se ha caracterizado porque por regla general los procesos se llevan de manera escrita y por excepción se hacen de manera oral. En la actualidad ya la justicia ha hecho tránsito a que casi todos los procesos se desarrollen desde el punto de vista oral. Entonces se ha actualizado la norma en el año anterior, en el 2019, mediante la ley 1952, se ha expedido un nuevo código que se llama Código General Disciplinario. Este nuevo código, a pesar de que fue expedido en el 2019, entrará a regir en julio del 2021, es decir, dentro de 8 meses. La característica fundamental, pues entre otros cambios en la normatividad disciplinaria, entre otros cambios, lo que nosotros podemos resaltar es que hacemos tránsito a la oralidad. Es decir, que los procesos ya serán mucho más rápidos, mucho más ágiles. Con el proceso anterior había procesos que duraban 2, 3 años. Con este nuevo sistema se aspira a que esos procesos sean muy rápidos. Bueno, eso es una ventaja para el operador disciplinario, para las personas que ejercen esa autoridad disciplinaria, pero consideraría que podría ser de cuidado para quienes asisten en calidad de investigados, de disciplinados, porque siendo un proceso tan rápido, lo que sucede es que limita las posibilidades de defensa, pues tendrán que de una manera muy rápida asistir con sus pruebas, conseguir las justificaciones, hacer los descargos, etcétera, etcétera, todo de manera muy rápida y en una audiencia oral. En la misma audiencia es posible que se llegue a tomar conclusiones, decisiones, en el caso de las sanciones, pues las que correspondan. De ahí que entonces hay que tener mucho cuidado cuando empiece a regir el nuevo Código General Disciplinario. ¿Y cómo no nos vemos inmersos en una investigación disciplinaria? Pues simple y llanamente no cometiendo faltas disciplinarias. Y de eso se trata en este momento, es de advertir, de prevenir, diciéndoles a ustedes, compañeros, los servidores públicos, los funcionarios públicos y también, por supuesto, los contratistas cuando ejercen funciones públicas, que no cometamos faltas disciplinarias. ¿Cómo no se cometen? Pues siendo cuidadosos. Y este taller es precisamente para eso, para recordarles cuáles conductas, qué tipo de comportamientos no se deben realizar, porque pueden comprometer nuestro trabajo eh, para no vernos inmersos en faltas, en investigaciones disciplinarias, porque pueden salir sancionados y porque es costoso y desgastante pues, soportar un proceso disciplinario. Bueno, entonces vamos a empezar primero recordando qué es una falta disciplinaria. La falta disciplinaria se las comete por acción o por omisión, muchas veces porque uno hace, otras veces porque deja de hacer. Y generalmente los comportamientos que constituyen falta disciplinaria son el incumplimiento de deberes. ¿Dónde están los deberes? Todos conocemos que existe un manual de funciones y en el manual de funciones están establecidos qué es lo que tiene que hacer. Entonces, eso es lo primero que hay que tener en cuenta, de que uno tiene que cumplir lo que está establecido en el manual de funciones. Pero además del manual de funciones, los que somos de carrera administrativa, por ejemplo, tenemos que fijar unos compromisos
para que sean evaluados en el año correspondiente. Entonces ahí están unos deberes también muy claramente establecidos, más precisos respecto a las funciones que uno debe realizar, y por lo tanto entonces el incumplimiento de esos deberes constituiría falta disciplinaria. La extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones. Claro, es decir, nosotros tenemos que cumplir unas funciones, pero no podemos exagerar. Por ejemplo, un técnico operativo está en la vía haciendo un retén para mirar que no haya tráfico de flora y fauna, y encuentra en una tractomula un bulto de carbón. Entonces decide que va a inmovilizar el vehículo y trasladarlo a los patios de Corpo Nariño. Entonces mire que es una extralimitación en las funciones, porque mire que por un bulto de carbón, que a pesar de que pues es una falta al medio ambiente, pero es desproporcionada frente pues a los costos que genera paralizar un vehículo de ese tamaño. Entonces hay que tener cuidado de que lo que uno tiene que hacerlo es estrictamente en lo proporcional, no exagerar. Eso es en la extralimitación de funciones, y por lo tanto eso constituye falta disciplinaria. Otro comportamiento que constituye falta disciplinaria es la violación del régimen de inhabilidades. Las inhabilidades son aquellas que están establecidas en la ley y que prohíben que se hagan ciertas cosas. Por ejemplo, un funcionario público no puede ser candidato, está inhabilitado siendo funcionario público. Entonces, hay muchas inhabilidades en la ley, le coloco un solo ejemplo. Eso es falta disciplinaria. O las incompatibilidades. Una persona siendo funcionario público no puede al mismo tiempo ser contratista del Estado. Es incompatible las dos cosas. O estar en vacaciones o en licencia y al mismo tiempo aceptar otro cargo público. Eso es incompatible y por lo tanto es falta disciplinaria. Y otro comportamiento que constituye falta disciplinaria es el conflicto de intereses. Si soy técnico, tengo que hacer un control y monitoreo, y resulta que el establecimiento al que tengo que hacerle el control y monitoreo es de un familiar, pues entonces tengo que decir, no, yo no voy, me declaro impedido, porque es que lo que pasa es que como tengo interés, entonces no es correcto, ni ético, ni legal que vaya y asuma el conocimiento del caso. Entonces tengan en cuenta que eso es lo que constituye falta disciplinaria desde el punto de vista general. Bueno, no siempre cuando se comete una falta disciplinaria de manera inmediata será sancionado, porque la misma norma disciplinaria establece que a pesar de que se cometa falta disciplinaria, solamente será sancionado cuando no esté inmerso en causales de justificación o de exclusión de responsabilidad. Por ejemplo, uno comete una falta disciplinaria pero por fuerza mayor o caso fortuito. ¿Sí? A mí me han asignado, por ejemplo, o al conductor de Cuerpo Nariño le asignan el vehículo y lo estrella. Una cosa es estar en estado de embriaguez y estrellarlo, y otra cosa pues es estrellarlo porque se le fueron los frenos. Entonces mire que allí, en el caso de que es una falla mecánica, es entonces una fuerza mayor o caso fortuito, y por lo tanto pues a pesar de que dañe el carro hay una justificación y por lo tanto no será sancionado. Entonces la sanción siempre se da en el momento en que no existan causales de justificación. Esas causales de justificación están establecidas en la ley. Bueno, otra cosa importante a tener en cuenta es que existen clasificación de faltas. Hay unas faltas que se consideran gravísimas, otras que se consideran graves y otras que se consideran leves. La palabra lo dice, unas gravísimas, graves y leves. Las gravísimas están taxativamente enumeradas en la norma, dice cuáles son las faltas gravísimas. Y lo que no está establecido como gravísimo en la norma, entonces puede ser grave o leve. Entonces hay que tener en cuenta qué es lo que es gravísimo. Entonces, repito, está en el artículo 48 del código anterior.
Y dice, enlista más de 60 conductas que tienen que ver con la falta gravísima. Y lo que, repito, lo que no es gravísimo, es decir, lo que no es esas 60 y pico de conductas que están establecidas allí como gravísimas, si uno no está inmerso en esas, entonces significa que la falta puede ser grave o puede ser leve. Bien, ¿por qué se clasifican las faltas de esa manera? Porque resulta que dependiendo de la clase de falta que se comete, entonces son las sanciones. Por ejemplo, para faltas gravísimas, las sanciones por lo general son la destitución y la inhabilidad. Entonces tengan mucho cuidado entonces de cometer ese tipo de faltas. ¿Por qué? Porque cuando uno dice cometió una falta gravísima, lo que uno tiene que estar pensando es que está en capilla, está en posibilidades de que sea destituido. La sanción de falta gravísima generalmente es la destitución. Bueno, la falta grave daría lugar a suspensión e inhabilidad. La suspensión pues es por un determinado periodo de tiempo. Y por faltas leves, la multa o la amonestación escrita. Entonces las clases de sanciones son destitución, suspensión, multa y amonestación escrita. La destitución es el despido, queda por fuera del trabajo. La suspensión por un determinado tiempo, pues lógicamente en ese tiempo no trabaja y por lo tanto pues no recibe remuneración. Y la multa, una cantidad de dinero que tendría que pagar. Y por otro lado, la amonestación escrita. La amonestación escrita no es cualquier escrito que le envíen al trabajador. La amonestación escrita es una sanción como resultado de un proceso disciplinario. De tal manera que no hay que confundir que cualquier llamado de atención que se haga por escrito es amonestación escrita. No, la amonestación escrita es la sanción, el fallo en un proceso disciplinario que dice que está amonestado. Esa es la que va a la hoja de vida. Pero si a uno le mandan un memorando porque llegó tarde, ese no es amonestación escrita como sanción. Es un simple llamado de atención. Tengan en cuenta esas diferencias. Bueno, ahora me voy a dedicar a exponer algunas faltas que son consideradas gravísimas y de las cuales tenemos que cuidarnos. He escogido no todas las 60 y pico que se enlistan allí como faltas gravísimas, sino he escogido algunas que son las que nosotros como funcionarios públicos o contratistas de Cuerpo Nariño podemos cometer, ya que en estas faltas están también enlistadas conductas que son de otro tipo de funcionarios, por ejemplo los de la rama judicial o los del INPEC, etc. Pero las faltas que normalmente se pueden cometer en Cuerpo Nariño estarían las siguientes como gravísimas. Entonces, perdón, paso a explicar una por una de las faltas que se consideran gravísimas. La primera, cometer delito a título de dolo. Cometer delito sancionable a título de dolo. ¿Esto qué significa? Los delitos están establecidos en el Código Penal y allá dice unas conductas que son delitos y qué tipo de sanción tienen. Cuando uno habla de delito, por lo general la sanción es la cárcel, la pena privativa de la libertad. Entonces, ¿cuándo comete delito en razón a sus funciones? Pues hay muchas formas. La más común, cuando el funcionario público decide recibir dádivas, recibir dinero por cumplir con su función, o recibirlo o pedirlo. Entonces ahí se comete un delito que se llama concusión o cohecho. Ese tipo de comportamientos, además de ser delito, constituyen falta gravísima y por lo tanto la sanción será la destitución. Delito de peculado, pues si yo soy a mí me han asignado un vehículo y decido irme el fin de semana de paseo con mi familia,
entonces ahí estoy cometiendo un peculado, porque el carro es oficial, no es para el servicio de mi familia. Entonces eso se llama peculado, es un delito. Entonces esa es una falta gravísima, delito y falta gravísima al mismo tiempo. Entonces todo lo que constituya delito y uno lo comete en razón a sus funciones es sancionable como falta gravísima y con destitución. Otra falta: obstaculizar en forma grave las investigaciones que realizan las autoridades. Autoridades hay judiciales, hay autoridades administrativas. Las autoridades judiciales pues son los jueces de la República, las autoridades administrativas están allí la Procuraduría, la Fiscalía, perdón, la Procuraduría, la Contraloría. Bueno, la DIAN también tiene autoridad, la que sea, como autoridad. Está haciendo una investigación y uno no colabora o obstaculiza esa investigación. Generalmente a Cuerpo Nareño, ¿qué le piden? Le piden a esas entidades información, que mande documentación, etc. Y uno, por obstaculizar, no obedece. Entonces allí hay una falta gravísima. Tengan mucho cuidado con eso. Otra falta gravísima: dar lugar a que se extravía, pierden o dañen los bienes que se le hayan confiado por razón de sus funciones. Entonces a uno cuando se posesiona, dependiendo del cargo, le entregan ciertos bienes para que cumpla con sus funciones, un vehículo, un computador, bueno, no sé qué otro tipo de equipos le puedan entregar. ¿Y qué es lo que hace uno? Pues por culpa gravísima, es decir, que no porque medie fuerza mayor, sino por la negligencia de uno, que se dañen y no se pierdan. Entonces está cometiendo falta disciplinaria gravísima. Una cosa bien importante: incrementar injustificadamente el patrimonio, el de uno o el de otros. Eso es lo que se llama, además de ser delito, se llama enriquecimiento ilícito. ¿Esto cómo sucede? Pues en razón de las funciones uno empieza a volverse rico, sacándole plata, el famoso CBY y todo ese asunto que pues es muy conocido en la administración pública. Entonces, volverse rico o permitir que otro se vuelva rico con la plata pública. Entonces, esa es una falta gravísima. Atentar con cualquier propósito contra la inviolabilidad de la correspondencia o toda forma de comunicación. Esto es lo que se denomina la violación al derecho a la intimidad. Entonces, antes la correspondencia era la física, la que mandaban en las cartas, y entonces alguien la abría y eso era una violación, pues, y constituía falta disciplinaria gravísima. Pero ahora hay una cosa mucho más fácil y más expedita, pues, para poder vulnerar este tipo de derechos, y que es mucho más ocurrente, porque como ahora manejamos redes sociales, manejamos correos electrónicos y todo ese asunto, que es fácil revisarlo, obtener información, recaudar pruebas sin las debidas garantías constitucionales y legales. Entonces tengan mucho cuidado con eso, la inviolabilidad del derecho de la intimidad. Revisarle el correo al compañero, a mirar el WhatsApp, todo ese tipo de circunstancias que aparentemente pudieran ser simples, constituyen falta gravísima, porque es que uno no sabe qué pueda encontrar, que pueda tener esa persona dentro de esos aparatos, dentro de esos datos, y resulta que por ahí puede estar siendo vulnerado un derecho, y como tal constituye una falta gravísima. Actuar o omitir a pesar de la existencia de causales de incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de intereses, pues como ya lo habíamos expresado, si yo siento que estoy seguro de que tengo una incompatibilidad, una inhabilidad o un conflicto de intereses, lo que tengo que hacer es declararme impedido. Digo, no, mire, mejor yo no me meto en ese asunto, envíen a otra persona. Contraer obligaciones con personas naturales o jurídicas con las cuales se tengan relaciones oficiales con razón del cargo. Si alguien llega a mi oficina a adelantar un trámite y yo le digo, oiga señor, hágame un favor y présteme
unos 5 milloncitos de pesos, le pago intereses y toda la cosa. Y resulta que el señor pues dice, bueno, pues no hay ningún problema, yo le presto la plata. A pesar de que yo sea muy puntual y toda esa cosa y le pague los intereses y le devuelva la plata y todo ese asunto, a pesar de eso, es una falta disciplinaria gravísima. No se puede hacer negocios ni ventas cuando se trata de trámites pues, que están adelantando, con personas que están adelantando trámites en mi oficina. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Una falta gravísima que hay que tenerle mucho cuidado, que es para los supervisores e interventores de los contratos, y es no exigir la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad, o no exigir o certificar como recibo a satisfacción obras que no han sido ejecutadas a cabalidad o no cumplen con las calidades del contrato. ¿Por qué digo que hay que tener cuidado con esto? Porque es que estas son faltas recurrentes en Corpo Nariño, en el sentido de que no se han cumplido los objetos contractuales y le dice el contratista al supervisor, fírmeme el acta de recibido, que lo que pasa es que para que me paguen y yo me comprometo a terminar el contrato, a entregarle la obra, pero solamente es para que me paguen. Entonces le dice, bueno, y como hay personas que somos muy buenas personas, creemos en la buena fe y entonces firmamos ese recibo de satisfacción. Entonces eso es falta gravísima y ha habido sanciones por ese caso en Corpo Nariño. Proferir actos administrativos con violación de las disposiciones referentes a la protección de la diversidad étnica y cultural de la nación. Si un funcionario tiene que dar un concepto para un permiso de vertimientos y ese permiso de vertimientos lo está otorgando en un sitio arqueológico, por ejemplo, pues está violando una disposición que constituye falta gravísima. O que origine un riesgo grave para las etnias o los pueblos indígenas. Recuerden ustedes que todo acto, toda decisión, toda obra, todo proyecto que se tenga que desarrollar en los pueblos indígenas, por ponerle solamente un ejemplo, tiene que ser objeto de consulta previa, siempre que se afecte de alguna manera al pueblo que está asentado en ese territorio. Entonces, la consulta previa solamente es un ejemplo. Habrá otras formas pues, de atentar contra las etnias y los pueblos indígenas, pero ese es un solo ejemplo. Entonces hay que tener en cuenta en los territorios indígenas cómo se actúa. O con la salud humana o la preservación de los ecosistemas. ¿Sí? La contaminación de las aguas, por ejemplo, que son de uso de consumo humano. Hay que tener mucho cuidado con los actos administrativos que se tengan que expedir en ese sentido. Bueno, otra falta gravísima. Utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos y en controversias políticas, sin perjuicio de los derechos previstos en la Constitución y la ley. Esto, como todos sabemos, en las entidades públicas es de todos los días. Tengan mucho cuidado con eso, que no hayan sanciones hasta el momento, seguramente porque nadie ha querido meterle diente al asunto. Pero es falta gravísima, eso de que ponerlos a vender rifas, pedirles plata para las campañas políticas, que tienen que asistir con los familiares, que tienen que llevar listas con los posibles votantes, bueno, y todo ese tipo de acciones que ustedes las conocen muy bien y que se realizan cada vez que hay campañas. Entonces, eso es falta gravísima por parte de quien lo ejerce presión y por parte pues, del que participa, porque es que lo que sucede es que los cargos públicos no se pueden utilizar para eso. Bueno, utilizar el empleo para presionar a particulares o subalternos a respaldar una causa o campaña política o influir en procesos electorales. Es lo que le estoy diciendo. Entonces, que usted, siendo empleado, le dice, listo, bueno, yo le voy a dar un concepto favorable para la concesión de aguas, pero eso sí me tiene que colaborar con unos boticos. Entonces, ese tipo de cosas no se pueden hacer. Son faltas gravísimas.
Influir en otro servidor público prevaliéndose de su cargo de cualquier otra situación o relación derivada de su función o jerarquía para conseguir una actuación. Esto es lo que además también es un delito, lo que se llama el tráfico de influencias. Entonces uno va donde el servidor público por allá y le dice, mire, colabóreme con esta situación, porque lo que pasa es que yo vengo de parte de tal persona o aquí le traigo un regalito, etcétera, etcétera. Entonces todo ese tráfico de influencias constituye falta gravísima. ¿Se da? Claro que se da y muy frecuentemente. Tengan en cuenta. Causar daño a los equipos estatales de informática, alterarlos, falsificarlos, introducir, borrar, ocultar o desaparecer información en cualquiera de los sistemas de información oficial. Bueno, nosotros como funcionarios, dependiendo de nuestras funciones, tenemos que manejar bases de datos, tenemos que manejar unos programas, bueno, etcétera. Y resulta que cuando uno, por ejemplo, termina su trabajo y se va, entonces dejan borrando el computador, lo dejan formateando, o simplemente cuando va a haber una investigación, van y alteran, desaparecen cualquier tipo de información. Entonces, eso constituye falta gravísima. Favorecer en forma deliberada el ingreso o salida de bienes del territorio nacional sin el lleno de los requisitos legales por la legislación aduanera. Bueno, eso no es una falta que normalmente se comete en Corpo Nariño. Ejercer actividad o recibir beneficio de negocios incompatibles con el buen nombre y prestigio de la institución a la que pertenece. Entonces, ejercer actividades o negocios. Pues nosotros tenemos que ver con lo que es la protección de los recursos naturales y el medio ambiente. Entonces no sería muy bien visto y sería además falta gravísima pues colocarnos un negocio que tenga que ver con ese asunto. ¿Por qué? Porque es que nosotros pues tenemos de alguna forma que hacer controles y monitoreos, tomar decisiones al respecto y eso no sería lo más conveniente. Entonces soy funcionario de Corpo Nariño y me coloco una venta de madera, pues no es como lo más aconsejable y mucho más cuando nuestros compañeros y nosotros mismos tengamos que hacer controles y monitoreos a ese tipo de negocios. No declararse impedido oportunamente cuando exista la obligación de hacerlo. Demorar el trámite de las recusaciones o actuar después de ser separado del asunto. Bueno, les decía que cuando hay una inhabilidad, una incompatibilidad o un conflicto de intereses, uno tiene que declararse impedido. Eso es lo que éticamente y legalmente tiene que hacerse. Sin embargo, muchas personas no lo hacen y a pesar de conocer, insisten en meterse en tomar una decisión para favorecer a alguien o para perjudicarlo. Entonces, esa persona puede recusarlo, es decir, decirle apártese del conocimiento del asunto. Y muchos no lo hacen a pesar de la recusación, insisten, siguen queriendo quedarse con el conocimiento del asunto. O es más, a pesar de que los funcionarios de superior jerarquía lo separan del asunto y siguen conociendo del asunto, no se separan del asunto, entonces falta gravísima. Consumir en el sitio de trabajo en lugares públicos, ojo, miren, consumir en el sitio de trabajo o en lugares públicos. Sustancias prohibidas que produzcan dependencia física o psíquica. Asistir al trabajo 3 o más ocasiones en estado de embriaguez o bajo el efecto de estupefacientes. Bueno, aquí por lo menos dicen que son 3 o más ocasiones, es decir, de 3 para arriba ya constituye falta gravísima. Pero aún así, siendo 1, no significa que no sea falta. Si es falta, lo que sucede es que falta gravísima es cuando sea más de 3 veces. Adquirir directamente o por interpuesta persona bienes que deban ser enajenados en razón de funciones de su cargo o hacer gestiones para que otros los adquieran. Supongamos que Corpo Nariño pretende vender una finca y entonces uno intermedia allí, hace la gestión para que alguien, un familiar, un amigo, una persona se haga a esa finca y con ventaja. Entonces ese tipo de comportamientos son falta gravísima. El abandono injustificado del cargo, función o servicio. Generalmente se considera abandono después de 3 días, sin que exista causal de justificación, que no asista al trabajo.
Eh, mm, Se desaparece 3 días y no justifica. Ahí hay abandono injustificado del cargo. Eh, Sale de vacaciones y no retorna, sale de licencia y no retorna y se demora 3 días más. Bueno, entonces eso es falta gravísima. Suministrar datos inexactos o documentos con contenidos que no correspondan a la realidad para conseguir posesión, ascenso o inclusión en la carrera administrativa. Falsificar la hoja de vida, en otras palabras. Entregar documentos que no lo son, diplomas falsificados, certificaciones falsificadas, experiencia que no corresponde, para alcanzar un derecho, como es un nombramiento, un ascenso, etc. Ejercer funciones propias del cargo público desempeñado o cumplir otras en cargo diferente a sabiendas de la existencia de decisión judicial administrativa de carácter cautelar o provisional de suspensión al ejercicio de las mismas. Si yo soy abogado y estoy suspendido por el Consejo Superior de la Judicatura por alguna razón, entonces pues no puedo ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, hay personas pues que se quedan calladitos y dicen, ah, no, ¿quién se va a enterar si eso está publicado, eso fue publicado por allá en una cartelera? Simplemente eso no se sabe, no sabe absolutamente nadie. Bueno, como en esta vida todo se sabe, es posible que la gente se dé cuenta y termine en una investigación y sanción por haber actuado a pesar de estar sancionado o suspendido. Adopción de un acto arbitrario e injustificado contra otro servidor público que haya denunciado hechos de corrupción. Esto es lo que se llama persecución. Un funcionario decide denunciar ante las autoridades hechos de corrupción y entonces se convierte en el chivo expiatorio, en el perseguido de la persona que fue denunciado o de cualquier otro funcionario que tenga interés pues en que ese tipo de denuncias no se conozcan. Entonces esa es otra falta gravísima. Bueno, ese es en general un resumen de lo que se constituye, de los comportamientos que constituyen falta gravísima y los que nosotros siempre estamos recalcando en las diferentes reuniones, a pesar de que se vuelva repetitivo, pero como esto, el humano tiene la desventaja de que tiene una memoria muy frágil y se olvida rápidamente de las cosas, entonces toca estar repite y repite y repite, no lo haga, no haga esto, no haga esto, no haga esto, porque se va a ver inmerso en un proceso disciplinario, en una sanción, etc. Entonces, como se trata es de prevenir, lo que estamos haciendo con esta capacitación es decirle no cometa faltas disciplinarias, muchas veces por desconocimiento, ni siquiera lo hace con intención, no, simplemente porque no se acuerda, no la conoce. Entonces, ese es el objetivo de este taller. Bueno, les había comentado que entonces de aquí en adelante, desde julio del próximo año, ya el procedimiento va a ser de carácter verbal. Y siendo de carácter verbal, todo se hace en una audiencia pública, de manera muy rápida. Y entonces les comentaba que es mucho pues, más complicado la defensa, yo la veo así, más complicado para el disciplinado, pues más ágil el proceso disciplinario, lógicamente, va a ser más rápido las decisiones, no vamos a tener que permanecer tanto tiempo inmersos en un proceso, pero pues la desventaja está es en que para el investigado es complicado que en tan corto tiempo pues tenga que asumir esa defensa, que es los descargos, presentar las pruebas, etcétera, etcétera. Bueno, hasta ahí dejo. Les agradezco la atención. Espero haber contribuido a que en nuestra entidad no se presenten, no se cometan las faltas disciplinarias. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Patricia Herrera, de profesión administradora de empresas. En la actualidad me desempeño en el cargo de técnico administrativo de archivo y correspondencia. Soy la líder del proceso y pertenezco a la SAT.
En la actualidad voy a exponer lo del PINER y lo del diagnóstico del plan de gestión documental. El PINER. El PINAR es el Plan Institucional de Archivos PINAR, es un instrumento para la planeación de la función archivística en el cual se articulan con los demás planes y proyectos estratégicos previstos por la entidad, como herramienta de planeación para la coordinación archivística. Fija importantes elementos que permiten la planeación estratégica para el proceso de gestión documental. Como herramienta de planeación para la coordinación archivística, fija importantes elementos que permiten la planeación estratégica para el proceso de gestión documental, al igual que se cumple con las directrices de la Ley 594 del 2000, Ley 1712 del 2014 y Decreto 1080 del 26 del 2015. Diagnóstico interno. Pues el diagnóstico interno que se hizo del Plan Institucional de Archivos y de acuerdo a la normatividad vigente, en especial el Decreto 1080 del 2015, podemos realizar una evaluación que comprende lo siguiente: aspectos críticos. Las políticas que regulan la función archivística no están formalmente aprobadas por la alta dirección. Los riesgos que se pueden incurrir son sanción por incumplimiento normativo. El ámbito impactado es la política de gestión de documentos y archivos. En un segundo punto está la gestión documental. No se evidencia ni a nivel de procesos, en el mapa de procesos, ni a nivel funcional en el organigrama. Los riesgos que se pueden incurrir es en la pérdida de información por desarticulación de la función archivística de los procesos de la entidad. El ámbito impactado es la política de gestión de documentos y archivos. Tercero, los procesos que normalizan gestión documental no se encuentran debidamente diseñados y documentados. Los riesgos, pérdida de información por reprocesos operativos, políticos. El ámbito impactado es la política de gestión de documentos y archivos. Cuarto, los responsables de firmar la documentación de la entidad no están debidamente autorizados ni se tienen controles que aseguren la autenticidad de los registros. Los riesgos, fraude en la gestión de la entidad. Igual que en las anteriores, el ámbito impactado es la política de gestión de documentos y archivos. Normatividad vigente. Como ya les había mencionado, el Plan Institucional de Archivos cumple de acuerdo a la Ley 594 del 2000, Ley General de Archivos. Establece las reglas y principios que regulan la función archivística del Estado. La Ley 1712 de 2014, conocida como la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública, es regular el derecho de acceso a la información pública. Continuamos con el diagnóstico interno. Quinto, el personal de centros ambientales, oficinas administrativas y archivo central no tiene aplicados los roles, responsabilidades y competencias para la gestión de sus archivos. Pérdida de información por aplicación indebida de procedimientos e impactado por la política de gestión de documentos y archivos. Sexto, el plan institucional de capacitación no incluye formación permanente para el personal de archivo ni para el personal en general de la entidad. Sanción por incumplimiento normativo, política de gestión de documentos y archivos. Ámbito impactado, la sanción por incumplimiento normativo, la política de gestión de documentos y archivos. Séptimo, los inventarios documentales no corresponden con la realidad de la custodia en el archivo central. Ámbito en pérdida de información por extravío de los documentos, control físico y conservación.
Es relevante mencionar que el decreto 1080 del 2015, la gestión documental en las entidades públicas, se desarrollará a partir de los siguientes instrumentos archivísticos: el cuadro de clasificación documental, la tabla de retención documental, el programa de gestión documental, el plan institucional de archivos de la entidad PINAC. La empresa inicialmente empezó con el plan institucional de archivos de la entidad, el cual se elaboró en un contrato en el 2018 y que se socializó los primeros meses del 2019 por la empresa contratante. Seguimos con nuestro diagnóstico. El 9, la infraestructura física para los depósitos de archivo en centros ambientales no se ajusta a los requisitos mínimos exigidos por la norma a nivel de edificios, espacios, condiciones ambientales, seguridad y mantenimiento. Es así que en los centros ambientales de la Unión es muy reducido la infraestructura para el archivo. Ipiales tampoco cuenta con el archivo, con la infraestructura para el archivo, La Unión, Ipiales, Túquerres, Tumac. Esto ocasiona un detrimento patrimonial por descuido en la custodia de la documentación física. 10. Los programas de conservación preventiva no se tienen debidamente especificados ni planificada la conservación y preservación documental a largo plazo. Hay un detrimento patrimonial por descuido en la custodia de la documentación física y electrónica. Las tablas de retención documental están aprobadas internamente, pero no están convalidadas por el organismo competente. La empresa Corpo Nariño cuenta con unas tablas de retención documental, pero en el momento no se las ha actualizado. Ese es el proyecto para la vigencia 2021. Hay una pérdida de información por uso incorrecto del instrumento. 12. Los instrumentos archivísticos no se tienen definidos y aprobados por las instancias competentes. Sanción por incumplimiento normativo y valoración. 13. Se tiene fondos acumulados en todos los centros ambientales, inclusive en la central. En Chimayoy hay un fondo acumulado en el cual no se ha podido realizar aún las tablas de valoración documental. Pérdida de información por deterioro y control intelectual y representación. Los documentos vitales y los documentos especiales no se tienen identificados ni clasificados para garantizar su conservación total. Ahí refiere tampoco que no se cuenta con la tabla de valoración documental, que es el proyecto que se pretende ejecutar en la vigencia 2021. Es igual un detrimento patrimonial por descuido en la conservación de los documentos misionales, control intelectual y representación. 15. Los procesos, sistemas y personas para la ventanilla única de gestión de correspondencia no se encuentran desplegados en todos los centros ambientales. Es en la sede central la única que cuenta con la ventanilla. Los centros ambientales necesitan realizar una ventanilla o contar con una ventanilla para la erradicación de la correspondencia. Puede ocasionar una pérdida de información por extravío de los documentos. Valoración, servicios de archivo. 16. La entidad no tiene establecido el archivo histórico ni delega su función en otra institución reconocida para ello. En la auditoría pasada nos encontraron un hallazgo en el cual dice que no contamos con el archivo histórico. En el plan de acción se tiene contemplado para la vigencia 2021 adecuar una infraestructura para construir nuestro archivo histórico con el fin de evitar un detrimento patrimonial por descuido en la conservación de los documentos misionales. La política que precisa los aspectos de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción no se encuentra definida.
Debemos divulgación de información clasificada o reservada sin autorización. Gobierno abierto y transparente. Los instrumentos para la gestión de información pública no se tienen definidos y aprobados por la instancia competente. Sanción por incumplimiento normativo, control de acceso. La entidad no cuenta con un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo que asegura la preservación a largo plazo de los documentos que se producen digitalmente. Nos vemos involucrados en un detrimento patrimonial por descuido en la custodia de la documentación electrónica y administración electrónica. Para formular el PINAR, nuestro ámbito de aplicación es la política de gestión de documentos, el control físico y conservación, servicios de archivo, control intelectual y representación. El eje articulador es la administración de archivos. La preservación de la información es el acceso a la información. Es importante conocer que la visión del PINAR para el 2023, la Corporación Autónoma Regional de Nariño, Corpo Nariño, asegura el cierre de brechas en aspectos de administración de archivos, preservación y acceso a la información, y garantizará la adopción de la política de gestión de documentos y archivo, evidenciando con claridad la incorporación plena de los mecanismos de control físico y conservación documental por intermedio de la implementación de sistemas de información adecuados para la gestión de documentos electrónicos de archivo y la aplicación de los instrumentos archivísticos y de gestión de información pública que aseguren los servicios de archivo y el patrimonio documental de la entidad. El objetivo general, elaborar e implementar las mejores prácticas de gestión documental y de la función archivística, logrando alcanzar la visión establecida por el PINAR de forma articulada con los demás programas contenidos en el Plan de Acción Institucional y con el fin de optimizar el acceso a la información y el cumplimiento de la gestión colombiana vigente. Objetivos específicos: implementar la política de gestión documental para lograr el cumplimiento de los aspectos relacionados con la función archivística, definidas en el modelo integrado de planeación y gestión MIPG. Implementar el sistema integrado de conservación para asegurar el correcto tratamiento físico y técnico de la información. Implementar las unidades de correspondencia en cada centro ambiental y el archivo histórico institucional para garantizar la prestación idónea de los servicios de archivo y la protección. Implementar los instrumentos archivísticos que apoyen la implementación de nuevas tecnologías. Implementar el sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo. Implementar los instrumentos de clasificación, retención, valoración y control definidos por la norma con el fin de asegurar el desarrollo e implementación adecuada de la gestión documental. Implementar los instrumentos de gestión de información pública para lograr identificar y categorizar la información en posesión, custodia o bajo control. Los programas y proyectos a desarrollar a largo, corto y mediano plazo es el programa de gestión documental, que ya hemos avanzado en el diagnóstico, el programa de conservación de documentos, el proyecto de instrumentos archivísticos, el proyecto de sistema de gestión de archivos electrónicos y el proyecto de transparencia y acceso a la información de acuerdo a la normatividad vigente. Pues las tablas de valoración documental, ya las había comentado, se elaboraron desde el 2013. Es decir, que a partir del año 2004 se implementó las tablas de valoración documental en nuestra entidad. Es por ello que dichas tablas se deben elaborar desde el 2013, las tablas de valoración documental. Es relevante mencionar que además no es posible eliminar algún tipo de documento sin tener elaborada una tabla de valoración documental. Eso es con lo referente al PINAR. El plan de gestión documental.
Ya les había comentado que tenemos el diagnóstico integral de archivo, permite realizar una revisión detallada de la función archivística y de la gestión documental en Corpo Nariño. El objetivo es establecer el estado de la función archivística y de la gestión documental de la entidad, frente a las últimas actualizaciones normativas y administrativas realizadas por el gobierno y por la entidad, y así contribuir a la definición de las estrategias que permiten diseñar el Plan Institucional de Archivo PINAR y Plan de Gestión Documental. La metodología. La metodología del diagnóstico se aplicaron 3 cuestionarios que evalúan un poco más de 140 aspectos de tipo normativo, administrativo, funcional y tecnológico, y que son de obligatorio cumplimiento por parte de la entidad. Se realiza una evaluación de madurez de los procesos de gestión documental, con un análisis de la función archivística, madurez en la planeación archivística. Esta refiere que la empresa cuenta con un instrumento que es el PINAR, madurez en gestión documental. No dispone de todos sus procedimientos e instrumentos debidamente documentados. Estructura y organización de las unidades de información. En la estructura y organización de las unidades de información es relevante mencionar que en el archivo central cuentan con dos empleados de nómina, y en los centros ambientales no se cuenta con los archivísticos. Es el secretario el que debe cumplir las funciones archivísticas. Gestión de presupuesto y fuentes de financiación. Es de acuerdo al plan de acción. Gestión de talento humano, para la función archivística, la empresa debe garantizar la capacitación al personal de archivo en las capacitaciones pertinentes por el Archivo General de la Nación. Gestión de infraestructura física, en nuestra sede central cumplimos en un 56%, y los centros ambientales no cumplen sino en un 10%. Sistema de información para la función archivística, se cuenta con un software en el cual solo se tramita lo de las correspondencias, no está adecuado al plan de gestión documental. En la vigencia 2021 se contrató un software que cumple con las especificaciones y la normatividad vigente. Análisis de los procesos de gestión documental. Planeación documental, valoración documental, producción documental, gestión y trámite documental, organización documental, transferencia documental, disposición final de los documentos. Estos procesos debemos iniciar con la planeación cuando se produce los documentos, la valoración, qué valores tiene administrativos, contables, producción documental, gestión y trámite documentales, está inverso todas las áreas, es transversal. Organización documental se debe organizar de acuerdo a la normatividad vigente y establecida en Corpo Nariño. La transferencia documental la transferencia documental primaria es de las áreas al archivo central, y la secundaria es del archivo central al archivo histórico. En la secundaria no se ha podido cumplir con ese requisito, puesto que no tenemos un archivo histórico, y en la vigencia 2021 se va a crear el archivo histórico. Disposición final de los documentos se realiza de acuerdo a la tabla de retención documental. Cuánto tiempo tienen que permanecer los archivos en el archivo de gestión, en el archivo central, en el archivo central, si pasan al archivo histórico, o se determina su eliminación. Gracias.